levantaré, cielo se abre sobre mí, nombre de altaré, gloria eterna te daré, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque un año más nos regalas, porque una semana ha pasado y hoy comenzamos una nueva, por estos años que nos das, por estos 23 años, por los que han sido bautizados, sanos, levantados, restaurados, por los miles y miles que traerás cada año. Gracias por tu iglesia, por cada uno de tus siervos y de tus siervas. Recibe la gloria y recibe este aplauso, buen Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale gracias, Señor. Gracias. Salude a su hermano, diga: Dios me le bendiga, el Señor me le llene con su gracia. Bienvenidos. Gloria a Dios. En Gálatas 5:22 leímos hace 8 días: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hablamos de los frutos. Estos son frutos. Hoy seguimos para concluir este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice el versículo 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Eso es lo que vamos a ver hoy, la manifestación. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se manifiesta? Y nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia, a otro fe por el Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Esos son los dones. Tenemos entonces frutos y dones. Por eso vamos a orar al Señor que nos hable, que nos ministre en esta mañana. Levante una de sus manos. Señor, te damos gracias. Abrimos el corazón a tu buena palabra. Que tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada. Ministranos, buen Dios, con tu poderosa presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor. Tome su lugar. ¿Qué necesita un médico cuando está en su sala de operación? ¿Qué necesita un médico? Bisturí, necesita todo lo que mide la oxigenación, cómo está el corazón, todos esos aparatos, gasa, páseme esto,
páseme lo otro. ¿Qué necesita un constructor cuando va a construir? ¿Qué necesita un constructor? Materiales. ¿Qué más necesita tener a mano? Herramientas, metro, tantas cosas. Entonces, los dones son herramientas espirituales, herramientas que nos equipan. Son capacidades espirituales, no intelectuales. Es decir, que un don no se aprende en la universidad. Es un regalo espiritual de Dios. Amén. ¿Y para quiénes son los dones? Para todos. Todos tenemos los dones. Algunos tenemos unos dones más relevantes, pero todos tenemos los dones. La palabra dice, no quiero que ignoren, dice Pablo, no ignoren los dones. La iglesia de Corintio era una iglesia a orillas del mar, una iglesia que se desarrolló rápido, una iglesia que estaba formada por personas que habían salido del mundo, del pecado. Y Pablo dice, llénense de los dones, llénense de esas capacidades espirituales. Y aquí Pablo las agrupa en tres. Los dones de conocimiento. A esos dones de conocimiento Pablo les coloca tres nombres: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Al que está a su lado, dígale cuáles son los dones de conocimiento. Dígaselos al que está a su lado. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Entonces, los voy a tocar muy breve. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es ese conocimiento que viene por el Espíritu, que me permite decir lo que Dios quiere que diga en mi casa, en la iglesia, en situaciones difíciles. Viene ese conocimiento y esa palabra. Nosotros necesitamos sabiduría cuando levantamos hijos, cuando levantamos familias, cuando levantamos hogares, cuando arreglamos situaciones. Señor, dame sabiduría. ¿No le ha pasado que usted habla y en lugar de arreglar empeoró? ¿Alguna vez le pasó eso? Que usted dice, mejor porque no me quedé callado. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Sabiduría. Yo la necesito. Y es un don que está para usted y para mí. Para todo el que lo anhele. La palabra de sabiduría. Cuentan que una muchacha en Rusia, cuando no se podía predicar, ella se reunía en sótanos con otros hermanos. En ese tiempo, en Rusia, a los predicadores le cortaban la lengua. Y a los cristianos los metían a la cárcel
para que murieran en la cárcel. Y dicen que ella iba para la reunión en el sótano clandestina. La pregunta es, ¿se puede reunir la iglesia clandestinamente cuando el gobierno lo prohíbe? ¿Ustedes qué dicen? La Biblia dice que cuando tengamos que escoger entre obedecer al hombre o a Dios, ¿a quién debemos obedecer? A Dios. A Dios. Si la ley dice no se reúnan y Dios dice reúnanse, le obedecemos a Dios. Si la ley dice practiquen abortos y Dios dice no lo hagas, ¿a quién obedecemos? A Dios. Y esta muchacha iba para la reunión de 100 personas en un sótano. Le dijo un oficial, ¿usted para dónde va? Era domingo. Y ella le pidió a Dios en su mente sabiduría. Sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y el oficial le dijo, le estoy hablando, señorita, ¿usted para dónde va? Dijo, voy para la casa de mi padre. Mi hermano mayor murió. Hoy van a leer el testamento que él dejó. Y como él me dejó herencia en ese testamento, yo tengo que estar presente para recibir esa herencia. ¿Qué fue lo que dijo esta muchacha? ¿Cuál es la casa del Padre? La iglesia. ¿Cuál es el hermano mayor que murió? Jesús. ¿Cuál es el testamento que dejó? La palabra. ¿Cuál es la herencia que dejó para los hijos? Las bendiciones. Esto lo dijo ella. Y le dijo el oficial, ay, lo siento mucho. Siga. Y ella llegó a su reunión. ¿Qué le dio el Señor? Palabra de sabiduría. Ahora, la palabra de ciencia es ese conocimiento que Dios nos da cuando el diablo quiere dañar, cuando hay ataques malignos, cuando Dios tiene un plan y Dios nos muestra algo que se debe de desarrollar o se debe de quitar. Entonces Dios nos da una palabra de ciencia, de ciencia. Yo iba a predicar allá en los llanos. Llegué a Tami y ahí me quedé una noche. El otro día me recogía un pastor para llevarme para la montaña. Yo me acosté donde estaba alojado, él me recogía el otro día. Y yo soñé esa noche que iba en un carro rojo. Que me bajaban del carro, me ponían una pistola en la frente y me disparaban. Yo me desperté y me puse a orar. Pero me quedó esa inquietud. Yo iba para la montaña a predicar, por allá. Y entonces me comenzó a dar como esa cosita. Pero si yo vine a predicar y mañana me recoge el pastor, y ese sueño que tuve, le dije al Señor, si este sueño es tuyo, y si esto que siento es tuyo, colócaselo al pastor. Si esto es un aviso tuyo, pónselo al pastor. Él me recogió el otro día y me llevó al terminal. Dijo, son como 8 horas. ¿Está listo? Le dije, estoy listo. Cuando yo llegué, vi el carro rojo que vi en el sueño. Y el mismo carro de donde me bajaban y me disparaban en la cabeza. Wow.
El pastor me queda mirando así y me dice: pastore, no, perdóneme lo que le voy a decir, pero algo se me metió esta mañana que no lo lleve allá. Mire lo que me dice el pastor. Algo se me metió que no lo lleve allá, porque esa zona está roja, roja, roja. Y cuando él me dice así, yo entendí que era Dios. Eso se llama un conocimiento que Dios nos da, que nos da el Señor. Ahora, usted no se vuelva místico, no diga: Señor, muéstrame si mañana voy a trabajar. No, vaya a trabajar. Porque una pareja se volvió mística. Le decía el esposo a la esposa: varona. Y respondía la esposa: ¿qué quieres, varón? Se volvieron místicos. Un día le dijo: siento que tengamos intimidad. Y dijo la esposa: hágase la voluntad de nuestro Padre. Entonces se volvieron místicos. No, no es que usted se vuelva místico, sino que Dios te va a mostrar cosas, las va a poner en tu corazón. Hay un hijo en peligro, hay una mala compañía, hay una relación que es dañina, y Dios te va a poner un sentir para que reprendas, para que cortes cualquier obra mala. Hay un plan de Dios y Dios comienza a mostrar lo que Él tiene y lo comienza a poner en el corazón para que lo que Él tiene este fin de año y en el nuevo año nosotros lo abracemos, lo amemos y lo podamos poner en práctica. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor. Y está el don del discernimiento de espíritu, que nos permite sentir cómo se está moviendo un espíritu malo o el espíritu de Dios. Como Pablo, que una muchacha le decía: ustedes son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian la palabra. Mire, pero Pablo se dio cuenta que era adivinación. Era adivinación. Entonces, cuando usted lee el horóscopo, ¿usted qué lee? Adivinación. Y si un día fue el brujo le dio adivinación. Y Pablo reprendió a ese espíritu. Hablaba bonito, pero era un espíritu de adivinación el que había en la muchacha. Ahora nos habla Pablo aquí en Corintios del segundo grupo, que son los dones de poder. Y nos habla de fe, de fe. La fe como fruto es fidelidad. La fe como don es confianza. Confianza en que Dios está respaldándome, está conmigo, está contigo. Es confianza. Amén. Que tenemos a un Dios que nos da palabra, que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Un Dios del cual nos abrazamos, en el cual creemos. Yo necesito desarrollar ese don, esa capacidad espiritual que se llama fe. Fe. Cuando venimos de familias muy pobres, necesitamos creer en un Dios que nos dice: te voy a bendecir.
te voy a bendecir. Cuando venimos de culturas donde siempre nos dijeron no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, necesitamos desarrollar un don que se llama fe, donde Dios nos dice, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo crees? En una iglesia había un brujo que quedaba al frente. Un brujo. Eso hacían filas. Maldecía a la iglesia. El pastor me llevó. Me dijo, ese brujo es terrible. Yo no sé qué hacer. O se va él o me voy yo. Y yo estaba predicando y vino sobre mí el don de fe, la manifestación espiritual. Y yo levanté las manos y el brujo estaba allá atrás escuchándome. Y yo dije, escúcheme bien, usted o se arrepiente, o se va, o se muere. Así se lo dije. Escúcheme bien, se arrepiente, se va, o qué más, o cuelga los guayos. Dígame qué pasó. ¿Qué cree usted que pasó? Se murió. Fe. Fe. Usted necesita, cuando Dios le dé una palabra, Señor, dame fe. No se deje arrinconar por el diablo. Usted no es una víctima de Satanás. Usted es un santo, un escogido, que usted cada día se perfecciona y con usted está el Espíritu Santo de Dios. Fe. Dale ese aplauso con fuerzas al Señor. Sanidades, sanidades, sanidades. ¿Cómo empecé yo? Orando por los terneros. Porque papá tenía terneros, se enfermaban. Entonces papá decía, Enod, ponga las manos. Yo ponía las manos sobre el ternerito. Con mi hermana Janet orábamos y se sanaba el ternero, se sanaba. Empecé con los animales, luego con los humanos. Pero ponga las manos. Ay, yo no. Dice que es para todos la manifestación del Señor. ¿Y qué tal que se me meta el diablo? No, Señor. Ahora, si usted está en adulterio, pues es otra cosa. Si usted está con pecados ocultos, engañando a su esposa, a su esposo, es otra cosa. Pero no se preocupe, hágalo en el diario vivir. Ponga las manos sobre su bebé, sobre su niña. Cuando la sienta triste, abrázala y dígale, el Señor te sana. Cuando sienta a su esposo cabizbajo, abrácelo, el Señor te da fuerzas, el Señor te sana. Cuando alguien esté enfermo a la medianoche, el Señor te sana, porque sobre ti está el don de sanidad. Dale ese aplauso al Señor, el don de milagros. ¿Qué es un milagro? Ocurre inmediatamente. Es un milagro. ¿Y qué es una sanidad? Ocurre paulatinamente. Muchos somos sanos en el momento, otros somos sanos en un proceso. En un proceso. Somos sanos de un tumor, somos sanos del sistema digestivo, somos sanos de una aflicción,
somos sanos de un problema renal, óseo, somos sanos. Recibimos la presencia, mañana seguimos mejorando, el miércoles seguimos mejorando, el fin de semana seguimos mejorando y a los 15 días la sanidad está completa. ¿Lo crees? La sanidad está completa. Dale ese aplauso al Señor. El tercer grupo de los dones se llama los dones de expresión. Primero, los dones de conocimiento. Póngase la mano aquí y diga: Señor, que esos dones llenen mi conocimiento, esas capacidades espirituales, dámelas, Señor. Los dones de poder, levante las manos y diga: Señor, dame manos ungidas, dame fe, dame sanidades, milagros. Y ahora tóquese los labios y diga: Señor, dame dones de expresión, que son profecía. Profecía. ¿Qué es profetizar? Predicar. ¿Usted quiere profetizar? Predique. Predique. Profetizar es predicar. Cuando usted está predicando, usted está profetizando. Cuando predica el sábado, usted está profetizando. Cuando se reúne con sus hijos en la casa y les predica la Biblia, usted está profetizando. Cuando abraza a su hijo y le pone las manos encima, usted suelta una palabra, está profetizando sobre ese hijo. Y cuando ora por su esposa, usted está profetizando sobre ella. Yo le digo a Claudia, a la pastora: póngame las manos y ore por mí. Y ella pone una palabra y yo pongo mis manos y oro por ella y pongo una palabra. Y pongo mis manos sobre Juan Esteban y pongo una palabra, profetizo. Y pongo mis manos sobre Cristian Danilo y pongo una palabra. Y pongo mis manos sobre Santiago y pongo una palabra. Cuando nosotros ponemos las manos, estamos proclamando la verdad de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, la estamos proclamando sobre ellos. Porque la Biblia dice: tu casa le servirá a Jehová. Entonces, cuando yo pongo esa palabra y digo: Señor, esta casa no es mundana, esta casa no es pecaminosa, esta casa no es una taberna, esta no es una casa de impureza, esta es una casa que te sirve. Yo estoy profetizando lo que la Biblia dice. Y cuando yo digo: Señor, aunque muchos no te sirvan, tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque el enemigo diga que no, yo tomo la palabra y proclamo: Señor, que mis hijos te servirán y que los que no han nacido nacerán para amarte y servirte. Y el que lo crea, dé un fuerte gloria a Dios. Dale ese aplauso con fuerzas al Señor. Dale un fuerte gloria a Dios. Suelte la palabra, profetice. Profetiza, iglesia. Ora por tus hijos, ora por tu pareja, ora por tu familia, ora por los ministros, ora por los proyectos de Dios. Suelta palabra de Dios. La palabra de Dios es el antídoto contra toda palabra contraria al propósito que Dios tiene para ti. Porque muchos dicen: lo veré mal, le irá mal, esa familia. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, tienes el antídoto. Tú te levantas y dices: en el nombre de Jesús proclamo la palabra, y ninguna arma forjada contra mí y contra mi casa prosperará, porque el Señor me ha dicho que mis generaciones van a ser restauradoras, sanadoras, y que donde quiera que vaya, mi familia llevará bendición. Alguien que lo crea en esta mañana. Y el pastor
te profetiza, cuando te predica la palabra, cuando te doy palabra de Dios, te digo que las mejores bendiciones Dios las dejó para este fin de año. Cuando te doy palabra de Dios, te digo que aunque el año haya sido difícil, Dios te dará un fin de año lleno de unción, de consuelo, de presencia, de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y te doy esta palabra, que no terminarás un año en vergüenza, terminarás un año bajo cielos abiertos. Y el que crea esta palabra, dele un fuerte gloria a Dios. Profecía. Lenguas. Interpretación de lenguas. Lenguas. Hablamos esas lenguas. Dice la palabra que a veces no sabemos qué pedir, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Lenguas. Por eso, cuando oro, en esa oración profunda, hablo en otras lenguas. Disfrute los dones. Son capacidades espirituales que Dios te las da, como el que tiene esta caja de herramientas y entonces en un momento dado él necesita en esta caja y dice: páseme el martillo. Entonces pasan el martillo. Páseme un alicate. Ustedes le pasan un alicate. Páseme una llave. Entonces le pasan la llave. El médico dice: páseme la gasa, páseme el bisturí, páseme esto, páseme lo otro. Esos son los dones. Necesito sabiduría en este momento. Necesito que el Señor me dé ciencia. Necesito que el Señor me dé fe. Necesito que me dé milagros, que me dé sanidades. Señor, yo quiero crecer en los dones espirituales. Levante las manos y diga: yo quiero crecer en los dones espirituales. Y hay tres resultados aquí de esos dones. Primer resultado, versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los dones, como los frutos, traen sobre nosotros señorío de Cristo. Es decir, entre más frutos y más dones que tengo, señorío de Cristo. Señorío de Cristo. Por eso es hermoso desarrollar frutos y dones. Porque ¿qué viene sobre nosotros? Señorío de Cristo. Y eso significa que yo estoy gobernado por Él. Que Él es mi Señor. Estoy gobernado por Él. En el tiempo que se escribió Corintio, muchos maldecían a Jesús. Maldecían a Jesús. Algunos judíos se reunían y en las sinagogas decían: maldigan a Jesús, porque la Biblia, la ley dice: maldito el que es colgado en un madero. Y maldecían a Jesús. Los romanos tomaban a los cristianos y le decían: la única manera que no te matemos es que tú maldigas a Jesús, que tú lo maldigas. Es la única manera que no te quitemos la vida. Cuando cogieron a Policarpo,
aquel anciano de Esmirna, el procónsul, le dijo: Policarpo, grita que César es divino, y maldice a Jesús. Y Policarpo dijo: llevo 86 años sirviendo a mi Jesús. Levantó las manos, estaba la hoguera, y dijo: Jesús, eres mi Señor. Los dones y los frutos traen sobre nosotros señorío de Cristo. Entre más frutos y más dones, más gobernado por Cristo. Levante esas manos y diga: yo quiero esos dones y esos frutos, ese señorío de Cristo. Pero algo más: los dones y los frutos traen mayor fidelidad. Mayor fidelidad. Una iglesia que desarrolla frutos y desarrolla dones, desarrolla mayor fidelidad. Mayor fidelidad. ¿Lo crees? ¿Lo crees, amado? Mayor fidelidad. ¿Hasta cuándo le seremos fiel? Hasta la muerte. Entonces Policarpo dijo: échenme en la hoguera. Tenía frutos, tenía dones, tenía fidelidad. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cuántos quieren terminar este año fieles al Señor? ¿Y cuántos quieren frutos del Señor? ¿Y cuántos quieren dones del Señor? Dele ese aplauso al Señor. Frutos y dones, señorío, fidelidad. Tercero, traen mayor servicio. Mayor servicio. Los dones y los frutos nos vuelven servidores. Servidores desafiados. Servidores entregados. Entregados. Practíquelos. Vívalos. Crezca en comunión con el Espíritu Santo. Y usted verá ese desarrollo de frutos y dones, y va a ocurrir que su servicio va a ser hermoso. Su servicio va a ser poderoso, glorioso para el Señor. Entre más dones tenga mi vida manifestándose, en esa manifestación del Espíritu, en esa manifestación de los dones, yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo al Señor. Porque si no tenemos dones, ¿sabe qué hacemos? Esto. Hacemos esto. No, yo no hablo en lenguas. Yo no hablo en lenguas. No, yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Si yo oro por él, de pronto se muere. No, yo no tengo fe. No. Llamen a la iglesia, yo no tengo fe, yo no tengo eso. Usted encuentra un poco de cristianos que no tienen servicio porque no han entendido lo hermoso del poder de los dones. Levante esas manos, dígale: Señor, lléname de dones para servirte cada día mejor con todo mi corazón. Voy a dar un fuerte gloria a Dios en esta hora. Y por último, los dones y los frutos nos llevan a una unidad, a una sanidad,
en amor. Unidad, sanidad en amor. Dice Pablo en el siguiente capítulo: cuando yo hablo en lenguas, necesito amor. Cuando yo tengo profecía, necesito amor. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener dones si no tengo amor? Los dones traen unidad, sanidad en amor. ¿Lo crees? Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya. Colóquese de pie, por favor. Hay un libro que usted debe de leerse en el mes de diciembre. Habla de los años 50 en Colombia, cuando empezó la violencia, después de la muerte de Gaitán. En una finquita en el Magdalena Medio vivía un muchacho de 13 años con los padres. Era el único hijo. En esa época de violencia, donde los chulavitas mataban los de la chusma, o viceversa, llegaron a la finca, amarraron los papás. Él se escapó y se metió al monte. Allí vio a los papás amarrados, vio que a la mamá la violaban y después mataban a los papás. Y él se fue detrás de ellos, de los que mataron a los papás. Llegaron a una finca llamada Los Paticos y él se dio cuenta que allí entraron los asesinos. Y días después pidió trabajo y trabajó con los asesinos. Dice el libro que se unió a la chusma más adelante y vino y buscó a los 3 que habían matado a sus padres. Mató uno, luego mató otro y nunca supo más del otro. Este hombre comenzó a envejecer, buscó a el tercer asesino, nunca lo encontró, pero dijo: no me moriré sin encontrarlo y matarlo. Y un día en un pueblo del llano lo invitaron a una campaña evangélica y él fue a la campaña, pero no fue a escuchar nada de Cristo, sino de pronto lo encuentro por ahí, iba armado y buscaba y buscaba. Y cuando llegó a la campaña, Dios comenzó a hablarle a través del predicador y hablarle y hablarle y hablarle. Y Dios lo tocó. Y él dice que trataba de pasar adelante cuando el predicador hizo el llamado, pero estaba como atornillado a la silla y finalmente se pudo parar y se levantó y llegó al altar y se puso a llorar, porque desde que él lloró a los papás no había llorado. Pero esa noche lloró y lloró y lloró y lloró en el altar. El predicador lo abrazó y él le dijo: yo soy Dorian González. Y el predicador le dijo: mucho gusto, yo soy Francisco. Soy Francisco Padilla. Cuando él oyó ese nombre,
era el hombre que él había buscado para matar. Y él sacó el revólver, se lo puso en el pecho. Pero esa noche, en ese lugar, se estaban manifestando los frutos y ¿qué más? Y los dones. Y ellos se manifiestan en el amor. En el amor. Le puso el revólver y le dijo: lo he buscado a usted para matarlo. Usted mató a mis padres. Y él le dijo: lo que hagas está bien, solo que un día Jesús trajo su amor a mí y lo trajo esta noche a ti. Y Dorian le entregó el arma y lo abrazó, y los dos lloraron. El libro dice que ellos comenzaron a tener ahora lo que era imposible: perdón. Y cantaron esta canción: la mejor oración es amar. Si tú no sabes amar, no debes de orar, porque la mejor oración es amar. Palabra de vida. Desarrolla frutos y dones. Yo le decía: Señor, pero si es Navidad. Y el Señor me decía: en Navidad, ¿qué hay? Regalos. ¿Qué son los frutos y los dones? Regalos para mis hijos. Recíbanlos. Llénense de frutos, llénense de dones, llénense de amor. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Si tú no sabes amar, tú no debes de orar. La mejor oración es amar. Levante las manos, dígale: gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. La mejor oración es amar. Si no sabes amar, tú no debes orar. La mejor oración es amar. Puedes darle un aplauso con tus manos levantadas. Dame frutos y dame dones. Levanta las manos, diga: dame frutos, dame dones, dame amor. Líbrame de amarguras, líbrame de odios, líbrame de quejas, de descontento, líbrame de infidelidades, de cargas, líbrame de impurezas sexuales, límpiame. Oh, levántame, Dios. Levántame, dame esos dones y esos frutos, esa gracia. Lléname de ti. Dame palabra profética para darle a mis hijos. Dame lenguas. Dame, Señor, sanidades. Dame fe. Dame, Señor, milagros. Dame sabiduría, Dios. Te lo ruego. Y dame amor, Padre. Si no puedes amar, tú no debes orar. La mejor
Oración es amar. Toma la mano de tu hermano. Ora con él. Ora. Y muchos orarán en otras lenguas. Orarán en otras lenguas. Siento que el Señor está arrancando amarguras, soledades, heridas. Está arrancando un odio, un resentimiento. Ora con él, ora por él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ora con él. Ora con ella. Suelta palabra de Dios. Ora, bendícelo, bendícela. Bendícela. Profetiza, profetiza. Aleluya, aleluya. Milagros aquí en casa. Sanidades aquí y en casa. Está fluyendo el don de la sanidad. Sanando, sanando enfermos, sanando el corazón, sanando el alma, sanando la mente, sanando los recuerdos, sanando las emociones. Suelta palabra de Dios, presencia de Dios. En el nombre de Jesús, sigue orando con él, sigue orando con ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una iglesia que crece en amor, que crece en frutos, que crece en dones. Una iglesia que crece en esa manifestación del Espíritu, que crece en santidad, en benignidad, que crece en dominio propio. Una iglesia que crece transformada. La bendigo y bendigo los hogares y las familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Séquese la fuente de la enfermedad. Séquese la fuente de la enfermedad. Séquese la fuente de la enfermedad en casa, en la clínica. Séquese la fuente del resentimiento. En el nombre de Jesús. Perdona a tu padre. Perdónalo. Le digo a una persona de parte de Dios, perdónalo, perdónalo, porque hoy la unción está sobre ti, sanándote, levantándote, liberándote. Levante las manos al cielo. Te bendigo con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso con fuerzas al Señor. Tú no debes orar. La mejor oración es amar.